Comúnmente a nosotros los indígenas nos dicen que lo nuestro, nuestros valores, nuestra cultura, es algo que no vale nada, que no sirve para nada. Nos enseñan comúnmente a odiarnos a nosotros mismos, a mirarnos en el espejo y a no querer ser nosotros. Eso al margen de cualquier valor estético, qué sé yo, pasa por negar absolutamente cualquier tipo de ciencia, cualquier tipo de conocimiento sistematizado, cualquier tipo de sabiduría, de valor en el sentido del conocimiento humano. Entonces, todos los valores vienen de afuera, de Europa o del norte, ¿no? De Estados Unidos, etc. De esta forma, los jóvenes nuestros lo que quieren es simplemente dejar de ser nosotros mismos, dejar de ser nuestra identidad y asumir la identidad ajena, irse del país, profesionalizarse, si uno se puede profesionalizar, y después se va a Europa. Actualmente los jóvenes indígenas o los indígenas en general tienen mucha demanda en Europa por parte, por ejemplo, de las mujeres europeas. Es una moda, es un snob, no sé, bueno, un marketing que han hecho por ahí. Las corrientes del New Age, ¿no? La nueva época de la chamanería y otros mitos, ¿no? Entonces, digamos que las ventajas que tienen ahora nuestros jóvenes se ven compensadas por esto, pero es una moda nada más, y es una cosa peligrosa, porque el joven que se casa con una extranjera va a tener muchos problemas. En principio tienen dos culturas diferentes, sus hijos van a tener problemas fuertísimos, aunque también algunas ventajas, ¿no? Como todo en la vida es siempre se cabecea, como dicen, ¿no? Allá en mi tierra. Es decir, hay cosas buenas y cosas malas que cada fenómeno, cada proceso le da a uno. Pero yo quería mostrarles esta imagen satelital para que la vean con sus propios ojos. Y esto es simplemente un previo al tema que nos aboca hoy día, que nos preocupa ahora. Esta imagen satelital yo la he sacado de Google Earth, del programa que cualquiera lo puede bajar de internet, y muestra acá un mapa, la imagen satelital de una parte de la Tierra, del planeta. Acá están los créditos y también la latitud y la longitud de cualquier punto que uno pueda señalar. Acá abajo está Oruro, es una marca, ¿no?, de un punto negro con bordeado de blanco. Y arriba está Cusco, también es un punto negro bordeado de blanco, acá. Bueno, yo la saqué, la imagen, la puse en un programa de dibujo y le tracé una línea roja que está ahí. Ustedes lo pueden ver. Sobre esa línea roja bajé acá, cerca del lago Titicaca, y ahí está Tiahuanaco, sobre la línea. Ustedes pueden hacer el ejercicio y pueden comprobarlo. Más arriba está Pucará, otro santuario pre-inca, en donde hay ahorita restos arqueológicos que también se pueden visitar, que han sido estudiados, etcétera, etcétera. Actualmente hay un debate entre los arqueólogos si Pucará o Tiahuanaco ha sido antes, ¿no? Ha sido la cuna de este proyecto.
y más arriba está Cusco. Entre Pucara y Cusco, acá más o menos está Rapchi, en donde está el templo de Huiracocha, que es un lugar también muy visitado por los turistas y de peregrinaje también. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una triangulación con un geógrafo para ver si esta línea estaba en 45 grados o no, porque eso es lo que más o menos dice el texto de María Schouten, que es una matemática holandesa peruana, que descubrió este alineamiento geodésico de santuarios a lo largo de la cordillera de los Andes, entre Bolivia y Perú. Bueno, la triangulación geográfica nos da a nosotros una precisión de que esta línea está en 45 grados al eje norte-sur. Eso es una primera cosa, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué hicieron este alineamiento de santuarios a 45 grados al eje norte-sur? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? Que es más o menos las preguntas de cualquier investigador. Bueno, otra triangulación nos permitió medir la distancia que hay de Oruro a Tiahuanaco, de Tiahuanaco a Pucara y de Pucara a Cusco. Y resulta de que hay una precisión de equidistancia, 235 kilómetros cada tramo. Esos tres tramos tienen una equidistancia. Y faltan muchas cosas que investigar, ¿no?, en este tramo. Porque esta línea no parte de Oruro. Bueno, se puede más o menos precisar que más abajo está Potosí. En un mapa de aeronavegación también se puede ver que esta recta es precisa en eso. Si unimos Potosí y Cajamarca al norte peruano, esta línea es precisa en eso, ¿no? Solamente que de Oruro a Cusco, esta imagen satelital es mucho más exacta. ¿Por qué? Porque si levantamos un poco más la imagen, nos vamos a chocar con el problema de que la línea no corresponde, porque hay una falla proveniente de la curvatura del planeta. O sea, la imagen satelital se tuerce, ¿no? O sea, esta línea no corresponde, pero en este tramo sí, y en este tramo nosotros podemos hacer nuestras hipótesis y podemos mostrarla como una prueba que no se puede negar de que la cultura andina, nuestra cultura, ha tenido una ciencia y una tecnología muy avanzada, muy avanzada. Actualmente no hay en otro sitio del mundo, no hay este tipo de alineamientos de santuarios. Sin embargo, sí hay algunos alineamientos menos perfeccionados que este, podemos decir, que los ingleses llaman Leyland, ¿no? Los alineamientos de santuarios también, en Europa y en Asia, ¿no? Pero no hay ninguno que sea tan avanzado como este que tenemos acá en los Andes. ¿Quién comenzó este proyecto? La leyenda, el mito dice que lo inició Tunupa Huiracocha, y desarrolla este proyecto histórico milenario, porque se calcula la edad de Tiahuanaco en 15.000 años atrás. Acuérdense que las pirámides tienen 4.000 y pico de años, ¿no? Y la historia en Occidente desde Cristo tenemos 2.000 y un poquito más. Entonces, en la misma línea encontramos una isla que es Samantaní. Samantaní, la raíz aymara, significa escondido, secreto, oculto, misterioso. Amantata o Amantán, ¿no? Entonces, como las leyendas hablan de Manco Cápac y Mama Ocllo saliendo del lago Titicaca
y expandiendo la civilización inca, nosotros buscamos al interior del lago qué nos dejaron. Nos han debido dejar una huella, algún instrumento que nos sirva a nosotros para reconocer, para redescubrir o rememorizar, si vale el término, su sabiduría, su conocimiento. Ellos no pudieron abandonarnos de esa forma así tan, digamos, tan plena, ¿no? tan absurda. Ellos han tenido que dejar instrumentos allí para que nosotros podamos rememorizar todo su conocimiento. Porque es indudable que desarrollaron acá en el lago otro nivel de cultura, ¿no? Basados en cereales andinos que perfeccionaban. Los incas fueron unos sabios en eso. Tenemos ahora actualmente el más rico germoplasma de la Tierra, reconocido por la FAO, ¿no? Y eso fue la herencia de los incas, porque desde que llegó Pizarro no hay absolutamente ningún tipo de desarrollo del germoplasma. El avance que se ha dado, entre comillas, es el de las semillas transgénicas, que según nuestros expertos que ya tenemos, lo que quieren es crear un humanoide, ¿no? Hay una élite mundial que intenta mezclar genes vegetales con genes animales y dárselas de comer eso a cierto grupo de gente de la humanidad, que es la mayoría, que somos los países del tercer mundo, los países subdesarrollados. Y estos alimentos que van a eliminar nuestras semillas naturales, originarias, van a crear una alteración de nuestros genes. Y esos van a ser los humanoides, ¿no? Futuros. Esto sin ánimo de ser alarmista ni nada por el estilo. Actualmente, por ejemplo, en el Perú están introduciendo las semillas transgénicas en forma de contrabando, y especialmente a Puno, Cusco, a las regiones que quedan en la sierra. Bueno, hay muchas otras cosas más que nosotros hemos estudiado sobre este alineamiento, cómo lo hicieron y todo. Partimos de Amantaní, y en Amantaní hay dos instrumentos que nos legaron nuestros padres, nuestros amautas, los primeros incas, y la colla, por supuesto, porque el inca también tenía su par, que era la colla. Y lo que descubrimos en Amantaní fue la A y la B de nuestro alfabeto, porque acá en nuestros países andinos hay analfabetos de la cultura occidental todavía. Creo que por ahí salió una noticia de que Evo Morales había eliminado ya el analfabetismo occidental, pero lo que no ha eliminado de seguro es el analfabetismo andino, porque hay una gran mayoría que es analfabeta de nuestra cultura andina. Y este conocimiento que creó Tunupa, o que fundó Tunupa para crear este alineamiento, ¿para qué lo hizo, no? ¿Con qué intención? Sabemos en grandes rasgos, porque este tema no es el tema de hoy día y lo voy a dejar ahí. Actualmente en el Perú nosotros estamos ya apuntando a la cabeza de Occidente, y no para destruirlo. Queremos que entiendan nuestra manera de pensar. Hemos abandonado ya el mito de que la razón es la única manera de pensar óptima, la razón occidental. Los indígenas no razonamos, hacemos algo superior a eso. Llamémoslo sopesar, ¿no? Siempre hay dos razones y las equilibramos. El mundo no está hecho de unidades, no está construido, no está estructurado de unidades. El mundo, el cosmos, está hecho de paridades. Esa es la esencia de nuestro pensamiento, el Yananti, la paridad, de opuestos y proporcionales. Eso del bien y del mal también ya lo abandonamos. No podemos estar identificando la luz, por ejemplo, con el bien y la oscuridad con el mal, o el frío con el mal y el calor con el bien, o la mujer con el mal, o con la cómplice del demonio,
y al varón con el bien, y así, etcétera, etcétera. El bien y el mal son generalizaciones absurdas. Todo tiene un equilibrio que se consigue según el momento y la circunstancia. Ese es uno de los principios. Y si tuviéramos tiempo e interés en estos temas, bueno, pues tendríamos para meses, ¿no? Para avanzar, investigando y profundizar lo que nosotros hemos avanzado allá. Todo esto lo vamos a hacer y lo vamos a profundizar en un diplomado que también la Fundación Rescoldo y Pacarina y este vínculo que tenemos acá con el grupo que trabaja acá en la Universidad de Salta y en otros estados de Argentina, vamos pues a procesarlo, vamos a profundizarlo en un diplomado que también pronto, en unos 3 años, se va a convertir en una maestría. La Universidad Global Cusco está ya, digamos, ya tiene su licencia de funcionamiento, ya tiene su aprobación para la certificación, y todo esto lo vamos a tener que trabajar en forma colectiva, porque este conocimiento no ha sido producto tiene un fundador casual, accidental, que fue Tunupa, y que tiene tantos otros discípulos, ¿no? Imaimana, Tocapu, Huiracocha mismo, de repente fue un discípulo de aquel Tunupa, un maestro inconforme, que enseñaba de que no había que pedir perdón, había que rectificarse, que el perdón no servía para nada, que solamente la rectificación de lo que uno hace mal o de lo que uno no termina de hacer, porque solamente la muerte nos puede impedir a nosotros terminar de hacer algo que lo hemos hecho defectuoso o errático. Entonces ese Tunupa enseñaba de que se tenía que terminar lo que se comenzara, y tenía que comenzarse a hacer trabajos o acciones bien hechos, ¿no? Es un mito de un ser, un semidios o un dios, lógicamente hablando en términos míticos, que solamente en cuanto rectifica lo que hace, adquiere poder y mando sobre las cosas. Igual que también Quetzalcóatl, ¿no? El mito de Quetzalcóatl es alguien que se afirma en lo que hace, y de allí da otro paso más adelante, ¿no? Que es algo que parece tan simple, pero si lo pensamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay un secreto de la humanidad universal, ¿no? Bueno, vamos a dejar este punto, que es también muy, muy interesante, y pasar al tema de ahora. ¿Qué cosa es lo que nosotros proponemos a nivel institucional? La sabiduría de los pueblos indígenas no puede estar enfrascado o metido en estos trabajos de tipo, de repente, arqueológico, científico o filosófico. Pero estos trabajos filosóficos son muy importantes, son muy necesarios para precisamente impedir que se siga envenenando la mente de nuestros niños, diciéndoles de que lo nuestro no vale nada, no sirve para nada, y que solamente lo occidental es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que usar para perfeccionar nuestras vidas. A nivel institucional, nosotros, ¿qué planteamos ahora? Tenemos el eje pues cordillerano de los Andes, países como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ¿no? Chile, y bueno, los Andes van a Colombia y luego a Venezuela, y también la cadena montañosa sigue por Centroamérica hasta Canadá, hasta Alaska, ¿sí? Bueno,
lo primero que tengo que decir es de que a nivel constitucional, en Bolivia y en Ecuador existen 3 principios indígenas que han sido aprobados en las asambleas constitucionales últimas que hubieron en Bolivia y en Ecuador. Uno es el principio del Estado plurinacional, que si tenemos algún conocimiento de las ciencias jurídicas y de cómo es que se estudia el Estado, el concepto de Estado, nos vamos a dar cuenta de que es una aberración conceptual de hablar de un Estado plurinacional, porque el Estado, el concepto de Estado tal como nació y tal como se cultivó, tal como se desarrolló, el Estado siempre es homogéneo, siempre es uninacional. El concepto de Estado es para una sociedad homogénea, de una sola cultura, y fue creado en Europa para que uno de los pueblos que encerraba a otros dentro de su territorio, un territorio que lo conservaban o que lo conquistaban en forma armada, en forma bélica, ese pueblo hegemónico dominara, aplastara al resto, lo mantuviera sujeto a los otros pueblos de otras culturas o de diferencias culturales. Ese es el primer principio del Estado plurinacional, y aunque las constituciones de Ecuador y Bolivia dicen el Estado ecuatoriano es un Estado uni y pluri, ¿no? Es unitario y plurinacional. Es decir, ahí nosotros podemos distinguir un empate político que se va a tener que definir pronto. Ojalá que de manera dialogante, de manera pacífica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, es una aberración jurídica hablar de uni y pluri, ¿no? Como decir que una rueda es cuadrada. Y cuando en Bolivia expuse esta conferencia, me dijeron que la rueda cuadrada, a punta de hacerla caminar, se va redondeando, ¿no? O sea, se va redondeando de lo uni a lo pluri, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Están tratando de que camine ese Estado plurinacional y uni. Entonces, ese es el primer principio, ¿no? Es el Estado plurinacional. Eso está reconocido constitucionalmente. Y en ambas constituciones está el principio de que si no se respeta ese principio constitucional, hay derecho a la protesta, a la resistencia y a la insurgencia. Es decir, nuestras poblaciones van a tener que exigir al Estado que se cumpla ese principio en su desarrollo constitucional, que las leyes vayan a fabricar ese concepto y que ese concepto se aplique a nivel de la cotidianidad, ¿no? De las leyes menores, de las leyes que se desprenden de la Constitución. El otro principio es el de los derechos de la naturaleza, que también a nivel de la filosofía occidental es otra aberración, porque la naturaleza no puede ser un sujeto, según la filosofía occidental. La naturaleza es un objeto. El único sujeto que hay en la naturaleza es el ser humano, ¿no? Desde la separación entre sujeto y objeto, la naturaleza es objeto. Entonces, ¿cómo un objeto puede ser ¿cómo se dice? Puede ser pasible de derechos, ¿no? Para no redundar, porque ¿cómo puede ser sujeto de derechos, ¿no? Si es un objeto, ¿no? Entonces, la naturaleza, pues, cuando uno pone en su constitución, en la constitución de su país, ¿no? Pone derechos de la naturaleza, está diciendo, la naturaleza es un sujeto pasible de derechos. O sea, es una revolución completa. En las Naciones Unidas han contratado varios bolivianos para que les expliquen eso.
¿Cómo es posible cómo es posible, cómo puede ser posible que la naturaleza pueda ser un sujeto? Entonces dijeron, bueno, la naturaleza no habla, en algunas de las discusiones, ¿no?, de los debates. Un boliviano se paró y le dijo, ¿cómo que no habla? Lo que pasa es que usted no sabe el lenguaje de la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos habla, pero hay que entender, hay que conocer su manera de expresarse, ¿no? Entonces ya pues ahí supieron de que tenían que apuntarse en un curso para aprender el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Que en Occidente lo han hablado, pero los poetas, ¿no? Los poetas, los artistas, ¿no? La gente sensible, los literatos. Entonces ahorita están empeñados en ese estudio, en ese trabajo, ¿no? Y bueno, el último principio bueno, no el último, sino les hablaba de 3 principios principales indígenas que se han incorporado a las constituciones de nuestros países y que Argentina va a tener que incorporarlos tarde o temprano, porque la población argentina, pese a que tiene pretensiones de ser blanca, tiene influencia de esta tierra, porque viven en esta tierra. Así no hubiera poblaciones indígenas ya, así los hubieran exterminado a todos, ¿no? Esta tierra tiene influencia telúrica, porque esta cuestión de que la naturaleza es sujeto no es una cuestión, no es un rótulo para las constituciones, no. La naturaleza tiene vida, y eso también está totalmente ya estudiado por la física moderna. Hay algunos autores de la física actual, biólogos, que hablan de los sistemas, ¿no? De los sistemas. Y los sistemas tienen mente y tienen vida. Entonces, eso también es algo que es un concepto que no nos los enseñan a nosotros en las escuelas. Entonces, cuando vamos a visitar un valle por allí, en las serranías, y encontramos por ahí un manantial y árboles y pajaritos y fauna, qué sé yo, pensamos de que, claro, los árboles, los pajaritos y la fauna tiene vida, o algún pueblo indígena por ahí, alguna comunidad, pero no pensamos que el manantial, que los cerros, que las rocas tienen vida, o sea, tienen una manifestación vital. Todo sistema tiene mente, dicen los físicos actuales, y tienen vida. Entonces, eso, por ejemplo, para muchos que hemos pasado por la universidad, por la escuela, por el colegio, qué sé yo, es pues una cosa misteriosa, ¿no? Que no, cuando la pensamos, no podemos entenderla bien. Entonces, un tercer principio importante es el summa causa. El summa causa es la vida plena. Hay, digamos, diferentes conceptos de summa causa, pero todos son complementarios. Yo les voy a hablar de lo que considero el concepto principal del summa causa, o sea, del bien vivir, como dicen, ¿no? ¿Han escuchado hablar del bien vivir? ¿Han escuchado hablar todos? El summa causa, el principio constitucional principal de la Constitución boliviana y toda una propuesta de los pueblos indígenas para el mundo entero. Hay bien vivir también en Occidente, sí, desde Aristóteles y antes, ¿no? Pero es un concepto diferente. Ayer estábamos en Santa María y anteayer y estábamos hablando de ese tema, ¿no? Pero eso es un tema también muy profundo y muy rico, ¿no? Y muy interesante. Ahora solamente vamos a apuntarlo. El bien vivir es producto del equilibrio del mundo, la vida plena en su plenitud. No podemos decir de que se da en la primavera, ¿no? Aunque sí podemos usar la primavera para tejer el concepto.
cuando en la primavera pues florece todo, ¿no? Es decir, hay una manifestación fuerte de la vida, de las flores, de las mariposas, de las abejas, de la juventud, ¿no? De, no sé, las feromonas en el ser humano, ¿no? Hay toda una serie de manifestaciones de la primavera. Bueno, pero también el invierno es un momento en donde, digamos, los seres descansan, ¿no? Es también muy importante, muy necesario. Pero las dos son manifestaciones del bien vivir. Pero el bien vivir, o el bien vivir bien, ¿no? Sumas causa es la vida plena, en su plenitud. Es cuando el planeta Tierra está en equilibrio. Porque la vida en la Tierra se produce solamente porque la Tierra no está, digamos, en otro ángulo de rotación. El eje de la Tierra no está en otro ángulo que en un óptimo, que es más o menos inclinadito, que nuestro pueblo lo llama la jata, ¿no? Inclinadito. Esa inclinación es lo que produce las estaciones. Esa inclinación óptima es lo que produce la vida plena. Y ya les dije más o menos una guía para que ustedes puedan investigar por ustedes mismos, si les interesa, lógicamente, por qué los incas trazaron esa diagonal en 45 grados al eje norte-sur, utilizando la energía geomagnética que hay en los Andes, porque los Andes desde Bolivia hasta norte peruano son una cordillera que está en 45 grados al eje norte-sur. Entonces la manifestación de la energía telúrica es pues la manifestación material es las montañas de los Andes, que en nuestros pueblos los llaman los apus, ¿no? El apu es el espíritu de la montaña. Como ya dijimos, ¿no? Las montañas también tienen vida y se manifiestan. Si nosotros sabemos hablar, si nosotros vamos humildemente buscando esa vida que hay en las montañas, la vamos a encontrar y nos vamos a comunicar con esos seres. Los cristianos los llaman los ángeles o los demonios también, y también han tenido encuentros, ¿no? Tienen encuentros con esas manifestaciones. Nosotros llamamos a esos seres los apus, y una alianza con esos apus es lo que a nosotros los incas nos ha permitido encontrar el equilibrio del mundo, la forma de conservar ese ángulo de rotación. Si no fuera por ese ángulo de rotación, no podría haber la vida en la Tierra tal como la conocemos actualmente. Todavía tenemos amaneceres muy preciosos, muy lindos. Todavía el sol sale todos los días. Pero no siempre ha sido así. Y tenemos que aprender a amar la vida tal como se manifiesta actualmente. Porque lo que se está haciendo, lo que está haciendo la tecnología occidental, que ha olvidado estos principios, está desequilibrando la Tierra, desequilibrando el mundo, desequilibrando las sociedades, desequilibrando la política, desequilibrando la buena relación entre las naciones, desequilibrando la buena relación entre las parejas dentro de las familias, desequilibrando la relación entre los nietos y los abuelos, entre los hermanos. Es todo un desequilibrio global. Y el mensaje de nuestros pueblos tal vez sirva ahora para tratar de reencontrar ese equilibrio y de mantenerlo. Es muy importante eso. Bueno, entonces esos eran los 3 principios que ahora están en las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Y no porque haya habido algún favor o algún tipo de piedad, ¿no? Sino porque nuestros pueblos han convencido ya de que se asuman estos principios a nivel constitucional. Entonces, de estas constituciones van a emerger otras leyes menores que van a intentar hacer esto que les estoy diciendo, que es reequilibrar el mundo, ¿no? Entonces, repasemos: son el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza y el sumas causa, el buen vivir, pero el buen vivir nuestro, originario, andino, ¿no? Si tuviéramos tiempo hablaríamos del buen vivir en términos de
de la cultura occidental. Y es muy importante también porque hay que conocer las diferencias, ¿no? Porque si no conocemos las diferencias, ¿cómo vamos a reconocernos? No se puede, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a esto rápidamente. El movimiento indígena actualmente es consciente de que se ha abierto un proceso que quiere llegar a instrumentar políticas de gobierno, o también leyes, a través de los parlamentos, y que este proceso, o bueno, hacia un horizonte summa causa, le llamamos nosotros. García Linera, vicepresidente de Bolivia, sigue empeñado, a pesar de su cercanía con los indígenas bolivianos, sigue empeñado en plantear el horizonte del socialismo, y el socialismo del siglo XXI. Nosotros queremos convencer a los socialistas del siglo XXI de que el socialismo originario, nuestro socialismo andino, es un socialismo mucho más antiguo que todos los otros socialismos, y que nuestros principios no tienen nada que ver con Marx, ni con Engels, ni con Mao, ni con ningún otro pensador extranjero, ¿no? Nosotros tenemos un socialismo antiquísimo y que podemos volver a hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, ese es el horizonte summa causa. Este proceso, lógicamente, es prolongado o de intensidad controlada y tiene que ser cada vez más sistemático y radical. Radical no significa extremista, radical significa hacer las cosas bien, ¿no? Ir a las raíces. Las políticas tienen dos orígenes, sentidos o direcciones: desde el gobierno hacia las bases y desde las bases hacia el gobierno, ¿no? En todo orden de cosas. Vamos a ver si esto funciona. Ya. Los principios del modelo summa causa y del gobierno. Hay tres principios y un derivado. Alin Munay es siente bien, quiere fuerte, ¿no? Es el criterio volitivo. ¿Con qué funciona la voluntad? ¿Con la razón o con el sentimiento? La voluntad finalmente ¿a qué responde? Al sentimiento. Nadie decide con la razón. Nadie. La razón solamente nos da datos. Y a veces, contra la razón, contra esos datos que nos da la razón, nosotros decidimos lo contrario. Y creo que es la mayor parte de las veces. A ver, piensen ustedes. Bueno, es el Alin Munay. Siente bien, ¿no? Quiere bien. Maneja bien tu voluntad, ¿no? Eso es lo que significa el Alin Munay. Esto fue cambiado por la conciencia, digamos, cristiana, no con mala fe ni con intenciones nefastas, sino simplemente porque así lo podían entender. No robes, ¿no? El amasúa, no seas ladrón, porque el ladrón desea bienes ajenos, desea a la mujer de su prójimo, desea a robar, ¿no? De esa forma la conciencia cristiana, que siempre funciona por el mal. No robes, dijo, ¿no? Pero el amauta andino dice Alin Munay, quiere bien, ama bien, desea bien, ¿no? Ese es un mandato de fuerza, ¿no? En afirmación. Así se educa a los niños en las comunidades. No se les educa diciéndoles no seas ladrón, no robes, ¿no? Porque ya pues el niño dice, ladrón, ¿qué cosa será eso? A ver, voy a probar, dice, ¿no? Y ahí viene ¿cómo se llama? Lo que uno hace cuando quiere pecar, la tentación. Y la tentación es fuerte, ¿no? Así que la mejor manera de superar la tentación es caer en ella, ¿no? Para probarla. Bueno, otro principio es el Alin Yachay. El Alin Yachay es piensa bien, ten una sabiduría plena, Alin Yachay, ¿no? Esto fue cambiado por
la percepción cristiana. A ver, son Amasúa, Amayuya y Amaquella. A ver, ¿por cuál habría sido cambiado? Ya vimos el Amasúa. Amayuya. Por eso lo comprendieron así. Piensa bien, Alinyache es piensa bien. Pero el pensamiento siempre es una especie de mentira. Se conceptualiza así, es una mentira cruda. Porque cuando uno piensa en su papá, por ejemplo, ¿no? Si ustedes piensan en su casa, no tienen la casa en su cabeza, ¿no? Pero están con una imagen de su casa. Entonces, esa imagen es una simulación, que es una propiedad del cerebro humano. Esa simulación es una especie de mentira, ¿no es cierto? Pues no es la misma casa la que tiene en la cabeza. Entonces, la conciencia occidental o cristiana dijo, ama Yuya, no mientas. Como es una especie de mentira la simulación, el Alin Yachay se convirtió en ama Yuya, no seas mentiroso. Ustedes, en quechua, ustedes saben de que Yuya es mentira. Pero Yuya es... ¿Qué es Yuya? Una de las traducciones es pensamiento. Fíjense, Yuya es pensamiento. Y Yuya es mentira. Por eso se dice de que Yuya y Yuya tienen pues casi la misma fonetización. Entonces por eso se dice de que el pensamiento es una mentira cruda. Es una interpretación, ¿no? Bueno, entonces cuando uno piensa bien y siente bien, entonces hace bien, ¿no? Las cosas. Hace bien las cosas. Hace buenas acciones. Eso significa el Alin Uruay. Alin Uruay. La conciencia occidental y cristiana lo tradujo por no seas ocioso. El Alin Uruay es haz bien. Hacer bien. También los cusqueños dicen Alin Yankay. Alin Tayankay dicen. Los cusqueños son quechuas que hacen su trabajo colectivo y ritual. El Yankay es una traducción mala porque el trabajo viene de traba y la traba es el grillete que le ponen a los clavos para que no se escapen. Pero si a un cusqueño quisieran botarlo de un trabajo que se está haciendo en la chacra o en la casa, qué sé yo, ni contratado él se va. ¿Por qué? Porque la fiesta ritual es donde vive más feliz, y eso también lo vamos a ver, ¿no? La utopía nuestra, la utopía indígena, la utopía andina es la sociedad, ¿no?, motorizada por el trabajo colectivo. Allí está feliz el runa, el indígena, trabajando. Pero para Occidente el trabajo es un castigo, es una maldición. O sea, qué diferente, ¿no?, percepción de lo que es el trabajo. Pero el Alin Uruguay es más general. Los cusqueños dicen Alinta Yankay, ¿no? Alinta Yankay. Incluso la misma expresión Alinta Yankay nos lleva a referirnos a un trabajo colectivo, medio brutal, ¿no? O sea, es un trabajo que hacen. Si ustedes los vieran a los paisanos con sus chaquitajlias en los andenes, rompiendo la tierra, rompiendo el pasto, ¿no?, que hay en la tierra, la mala hierba, o sea, en su acción, ¿no?, de romper la tierra, verían el retrato de lo que es el Alin Tayankay, ¿no?, haciendo un trabajo rudo, ¿no?, rompiendo la tierra, sacando las champas de los terrones, o también cosechando las papas, ¿no?, y las mujeres, los niños recogiendo las papas por detrás
de la cuadrilla que le toca, ¿no? Y la mejor cuadrilla, ¿cuál es? La mejor cuadrilla es la de los Collanas. Los Collanas es uno de los 4 barrios de la comunidad, que hasta ahora existen. Eso de utopía, de un lugar que no existe, ¿no? Utopía es inexistencia de un lugar, ¿no? Que no tiene sitio. Eso significa utopo, ¿no? Utopía. Pero actualmente en el Perú hay como 6.000 comunidades. De esas 6.000 comunidades, muchas están en deterioro, pero otras se están rehaciendo. Y esas comunidades que se rehacen y esas comunidades fuertes todavía están divididas en 4, o sea, en 4 barrios. Es la dinámica del Taua, ¿no? De la Taua, del 4, de la cruz. Ahí vive el Tahuantinsuyo. Los niños ahí aprenden los valores, estos que les estoy refiriendo. Sino que como la escuela está ahí, como los curas están ahí, como la policía está ahí, entonces los medios, ahora, la televisión, con DirecTV, etcétera, etcétera, internet, ¿no? Las cabinas invaden las comunidades. No les permiten a nuestros niños hacer lo que nosotros, un grupo de élite que éramos hace unos años, ahora somos más, ahora somos muchos más, y no solamente en Bolivia, ¿no? En Bolivia dice somos más, ¿no? Y por eso gobiernan, sino en todo el Perú y en Ecuador. Nosotros procesamos este conocimiento, que lo vemos allí en la comunidad. Una de los 4 barrios, les decía, es el barrio de los Collanas. Y Collana es Colla-na, ¿no? Cuando uno pone el sufijo na, está sustantivizando una raíz, colla, ¿no? Por ahí en Santa María me preguntaron qué significa colla, ¿no? Dijeron algo así como lo más puro, ¿no? Pero no sé, me hicieron pensar, pero yo no estuve muy de acuerdo. Pero podría ser, ¿no? El Collana es el que hace mejor las cosas. El barrio Collana es el que gobierna. Les decía de que cuando uno ve a los Collanas participar en una competencia de trabajo colectivo, en la siembra, por ejemplo, uno se da cuenta de la diferencia entre los Collana, los Payán o los Callao, ¿no? O sea, de los otros barrios. Y ahí uno ve, pues, una maquinaria, ¿no? Un ser vivo, actuando, con la linta yanja, ¿no? El trabajo ritual, y ve la felicidad de la gente, porque trabajan cantando, ¿no? En el canto, uno cuando es niño siente lo que es el bien vivir, el sumas causa. El niño absorbe esa satisfacción de vivir, esa felicidad de vivir. Y eso no se olvida nunca. Eso le sirve a uno para cuando está en dificultades, para cuando está sometido al estrés, a la neurosis, ¿no? De vivir en una sociedad, en una ciudad como, no sé, Salta, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Lima, Arequipa, ¿no? Y eso es algo que nos sirve a los indígenas para poder sobrevivir. Porque un pueblo que conoce la felicidad no se lo olvida nunca. Y puede estar en la peor pobreza, en la peor tortura inclusive. Puede estar con un poquito de vida así agonizando y uno está con una sonrisa en la cara. Eso es algo que uno aprende y ya no olvida, pues. Y eso se traduce en esta palabra que se llama Ainin. Ainin. ¿Ustedes saben lo que significa Ainin? Se traduce en la conciencia cristiana occidental como el hoy por ti, mañana por mí. Pero no es eso propiamente. Es mucho más que eso. Es que cuando uno trabaja en la casa del vecino para componer su techo en su chacra, para ayudarle a sembrar, porque le faltan brazos para su chacra,
ese vecino no lo olvida nunca. Y le va a faltar tiempo y le va a faltar deseos para hacer recíproco ese trabajo, o sea, para devolverle al que ha dado algo de esfuerzo por su trabajo, por el objetivo de su trabajo. Eso en términos generales es el Ainin. Cuando se trabaja en Ainin, ¿no?, se ve también la proyección del tiempo. Ese tiempo tiene que volver. Esa es la devolución. Aini también se hace cuando uno le lleva una comida, una fuente de comida a una familia en donde la mamá, por ejemplo, está enferma, ¿no? Y uno sabe de que esa familia tiene problemas para preparar su comida. Entonces uno le lleva la comida. No por requerir mayor agradecimiento ni nada, simplemente de que uno está en la obligación, y porque además esa obligación nace del cariño, del amor, del afecto, ¿no? Uno dice, tengo que llevarle comida, ¿no? ¿Por qué? Porque está enferma la señora, ¿no? Está enferma la Juanita, está enferma, qué sé yo, y uno le lleva la comida y les da de comer a sus hijos, ¿no? Le invita al esposo, le invita al abuelito, ¿no? Y eso es de ida y vuelta, ¿no? Eso es el Ainin. Y bueno, este conjunto de valores, de principios, conforman pues el buen vivir bien, el bien vivir bien, ¿no? O el sumas causa, o el sumas camaña en Aymara, o el alin causa también, ¿no? Bueno, allí esto es una especie de invocación también a los tres países hermanos, ¿no? El Perú está rodeado ahora por Perú y Bolivia, por otro lado está Brasil, ¿no? Ecuador y Bolivia ahorita ya tienen constituciones en donde los principios indígenas están pesando fuerte, están presentes. Pero ya el horizonte summa causa es el que se avisora allí, ¿no? Nuestra gente asume eso. Y también peruanos, bolivianos, ecuatorianos están en ese proceso hacia un horizonte, sumas causas. El nuevo gobernante que tenemos es un poco tímido, Ollanta, Humala, y por eso todavía no entra a este lenguaje, a estos términos, pero poco a poco, pues no. Peor era Toledo, ¿no? Poco a poco se está avanzando. Nosotros decimos que es el horizonte del socialismo andino amazónico, el proceso confederacionista que iniciara el Inca Yupanqui Pachacuti, basado en el socialismo originario andino, cuya antigüedad tiene por lo menos 5.000 años. La edad comprobada del origen civilizatorio de la ciudad-estado más antigua del mundo, que es Caral, queda al norte de Lima. Caral, y acá aumentamos un link donde hay un video muy interesante de Caral. Lo que demuestra en este video, que está preparado por unos arqueólogos que trabajan en Caral, es de que Caral es el ingreso a la civilización de seres humanos, ingresando a la civilización, pero sin guerra, sin violencia. Y eso es novedoso para los arqueólogos, porque hasta la fecha habían visto que en todos los trabajos que habían hecho en el mundo entero sobre el ingreso a la civilización de los seres humanos, siempre habían encontrado guerra, ¿no? Instrumentos bélicos, armas, mucha gente sacrificada, muerta, etcétera, etcétera. Pero en Caral no encuentran todo eso, más bien encuentran semillas, alimentos, ¿no? Objetos de labranza, etcétera. Es interesante ver. Yo creo que este documento lo podemos dejar para que lo tengan, lo copien y vean ese link de ahí de Caral, ¿no? Y también no sé si estará en un CD que estamos ofreciendo, y que no sé si está este power, pero bueno, lo podemos copiar. Los objetivos principales del proceso son la recreación de dos características principales de una organización
macrosocial andino-amazónica, un Estado racimo o Estado confederativo y un Estado paritario. El Estado paritario es algo que todavía se está discutiendo mucho. En la constituyente boliviana se hablaba de derecho paterno y derecho materno, pero desapareció de la discusión constitucional, porque es muy difícil. Y es muy difícil porque las mujeres, a pesar, por ejemplo, de que Evo tuvo, en su último gabinete, tuvo la mitad de hombres y la mitad de mujeres, bueno, las mujeres han sido muy maltratadas, pues. No solamente en estos últimos 500 años, sino antes también en Europa, fueron totalmente maltratadas. Y se les desapareció del poder político. Es más, hace poquito nomás comenzaron a votar. O sea, en las elecciones. Se les reconoció el voto. Entonces, el Estado paritario es un Estado coyuntado en dos. Vale decir, dos estados paritarios, uno de varones y otro de mujeres. En el Tahuantinsuyo, en la ciudad inca, era el Hanansaya y el Urinsaya. Y el Hanansaya y el Urinsaya todavía existe en las comunidades, por ejemplo, del Perú, de Bolivia, de Ecuador. Los Hanansayas son los que viven desde cierto nivel, porque como las comunidades siempre viven en laderas, ¿no? Y Catamarca, por ejemplo, significa ciudad, pueblo en la ladera. Y todos los pueblos, o bueno, 99% de los pueblos en los Andes viven en laderas. Entonces de la mitad para arriba es Hanansaya y la mitad para abajo es Urinsaya. El otro corte se da en los pueblos. El pueblo se construye sobre horizontal. Entonces una línea marca Hanansaya, Urinsaya, y la otra línea marca el Suyu, ¿no? De la Saya y el Suyu. El Suyu ya parte en 4. Entonces, esto del Hanansaya y Urinsaya, en el Incario se tradujo en los Hanan Cusco y los Urin Cusco. Y los Hanan Cusco eran gobernados por Mama Oglio, por las collas, por las mujeres. Los hombres ahí eran accesorios. Y al revés, en el Urinsaya, el gobierno era del varón, o el primero que funda Cusco, Manco Cápac, ¿no? Y las mujeres son accesorias. Pero eso quiere decir que ser accesorio no significa ser menos importante, ¿no? Porque cuando uno habla de complementariedad, los dos son complementarios. No uno es complementario al otro, sino ambos son complementarios. Entonces, cuando se habla de accesorio, se habla de algo tan importante como lo principal. No, que nosotros estamos acostumbrados a siempre ver a uno arriba y uno abajo, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a esta lateralidad de los hermanos, ¿no? Por eso también cuando Manco Cápac y Mama Oglio hablan de su paridad, de su sentido de pareja, dicen también somos hermanos. Y es que el Yanantin, que es la paridad opuesta y complementaria, tiene también un par, que es el Masintin. El Masintin habla de la homogeneidad, o sea, dos hermanos, así sea mayor y menor, en una calidad, ¿no? De mayor y menor son Yanantin, pero tienen otra característica que es el Masintin, que es el Mashi. Ustedes han escuchado hablar a los ecuatorianos de Mashi, se tratan de Mashi, somos hermanos. Una pareja son Yanantin, dos parejas son Masintin entre ambas, pues son homogéneas. Dentro de la pareja no existe la homogeneidad, hay heterogeneidad, ¿no es cierto? Pero dos parejas homogéneas son Masintin, Mashi, ¿no? Son Mashis, son hermanos. Por eso muchos historiadores o qué sé yo que leen, dicen, estos eran incestuosos porque son hermanos, dicen, Manco Cápac y Mama Oglio eran hermanos y eran pareja, entonces es un incesto. Los incas eran incestuosos, se casaban con sus hermanas, dicen, no, porque hacen una mala interpretación. Bueno, entonces decimos pues de que un estado racimo es un estado confederativo, pero también tienen que asumir el estado paritario.
¿qué les parecería un parlamento de hombres y un parlamento de mujeres? Y que las leyes vayan del parlamento de los varones al parlamento de las mujeres. Un senado de varones y un senado de mujeres. O sea, hasta el momento en que la mujer no imponga eso, no va a haber equilibrio. Y a la mujer nadie le va a dar porque las damas primero, por la consideración. Eso no existe en el derecho internacional. Las cosas se imponen por la fuerza. Un país no se hace respetar en la Haya, se hace respetar por las armas, ¿no? Estoy hablando yo de la sociedad occidental, del mundo actual, de la real política. Entonces no, las mujeres tienen que hacer su gobierno y imponer la paridad, porque si no los varones van a seguir con estos estados, así tengan una presidenta mujer. Están utilizando a esa mujer para fingir de que las mujeres tienen poder. Y eso es peligroso, ¿no? Bueno, en la región centroandina, Ecuador, Bolivia y Perú, más lentito es el Perú, más rápido es Bolivia, y Ecuador, no se cojea, ¿no? Con correa. Ese territorio siempre lo han ocupado los pueblos hereditarios del Tahuantinsuyo. Poco a poco se va construyendo, ¿no? Bueno, entonces la visión que tendría un país que marcha hacia el horizonte summa causa. Estos son lineamientos políticos hacia el horizonte summa causa. Identidad para planificación del crecimiento, y aquí falta algo que es la redistribución. No es suficiente el crecimiento. Planificado o no planificado, no es suficiente el crecimiento para que en un país haya satisfacción, sino que ese crecimiento debe ser redistribuido en ingreso y en riqueza, porque el país tiene ingentes riquezas, tiene riquezas mineras, qué sé yo, forestales, agrícolas, pecuarias, ¿no? Algunas tienen propiedad privada, pero la gran mayoría de riquezas de un país no tiene. Entonces, ¿por qué el país ese no redistribuye esa riqueza entre los que no tienen? Los neoliberales dicen, pero esos son ociosos, flojos, brutos, indios al final, ¿no? Pero no es eso. No es eso, ¿no? El proceso de educación, ¿no?, puede dar a la gente que no tiene riqueza, de que una comunidad que tiene, por ejemplo, en su territorio oro, no tiene que ser pues socio de la minera que va ahí a sacar ese oro, ¿no? Sin embargo, las mineras en el Perú ahora van a un territorio comunal, le compran por miseria su tierra y los botan a los comuneros y comienzan a perforar la tierra para sacar el oro, ¿no? O si no, peor, lo tienen ahí al pueblo de obrero, los convierten en obreros y simplemente los van eliminando poco a poco. ¿Por qué? Porque simplemente la gente, sin reconocimiento constitucional, pide un reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre su territorio y se ríen de ellos, ¿no? Alan García decía, es que ustedes son perros del hortelano, que no comen ni dejan comer, ¿no? Entonces, dejen comer pues a las multinacionales, y a los perros los sacaban a patadas, ¿no? Quisieron que en Bagua a los amazónicos los iban a sacar a balazos, y los amazónicos están armados. El proceso de guerra interna había creado las rondas campesinas, las rondas comunales, las rondas indígenas al final. Esas rondas tenían armas, y cuando supuestamente se pacificaron, dijeron, bueno, a estos indios les hemos quitado las armas ya, entregaron las armas. ¿Y quién va a entregar las armas cuando ha sido atacado 100 veces? Ustedes entregarían, por ejemplo, las armas si los han atacado 100 veces y le dicen, ya no nadie los va a atacar, entreguen sus armas? Claro que todos las han enterrado, las tienen por ahí, ¿no?
con munición o sin munición, pero las tienen. Y la policía en Perú pensó que pues iban a matar dos indios ahí y los otros iban a salir corriendo. Pues no fue así. Y hubo un conato de guerra, ¿no? En Bau. Y la policía salió perdiendo, ¿no? Claro que después llegaron los refuerzos, el ejército, todo. Y bueno, los indios tuvieron que escapar, ¿no? Pero las comunidades ahorita están en otra situación ya. En el Perú se sabe que hay 300.000 hombres armados, que es un ejército indígena que no tiene dirección política. Sus jefaturas están divididas, ¿no? Pero el ejército está ahí y está fabricando su propia dirección política. Por eso en el Perú de hecho van a haber cambios, ¿no? Están habiendo cambios. Las Fuerzas Armadas ahorita gobiernan junto con Ollanta, porque Ollanta ha sido teniente coronel, ¿no? Comandante. Pero se tiene mucho temor a usar estos términos, estos principios, estos valores, ¿no? Porque el otro sector criollo todavía es muy fuerte, controla el poder mediático, controla la economía, ¿no? Todo, todavía hay un control total, férreo. Por eso una constitución elaborada por dos delincuentes que están presos, que son Fujimori y Montesinos, ahorita es una constitución sacrosanta, nadie la puede mover, ¿no? Y cuando alguien dice reforma constitucional, cambio de constitución, asamblea constituyente, le llueven las críticas, ¿no? Por la prensa, por la televisión. ¿Cómo vamos a mover una constitución que nos ha llevado a esta maravilla que somos ahora? Un país que crece con 8% de PBI, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una situación que hay y que yo la refería a que la planificación del crecimiento tiene que tener una consideración que es la redistribución de la riqueza y del ingreso, ¿no? Después, institucionalidad y liderazgo. Acá tenemos los principios indígenas, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Innovación y modernidad. Tenemos que ver a futuro. Los contenidos nuestros tienen que comenzar a informatizarse. O sea, tenemos que crear nuestros propios software, nuestra propia informática, ¿no? Y ganarles, de repente imitar algo de lo que está haciendo la India, ¿no? En la India, por ejemplo, han dado un salto tecnológico. Y bueno, pues ahorita es uno de los países que maneja tecnología de punta, ¿no? En informática también. Y la responsabilidad ambiental y cultural, que es muy importante. Un equilibrio en estos 4 principios nos va a dar este gobierno hacia el horizonte summa causa, ¿no? Summa causa es identidad para el bienestar social comunitario. El ideal andino del summa causa no coincide con aquel que gira en torno al endiosamiento del mercado, el mercantilismo y el consumismo desbocado de los ciudadanos, ni con la pasión por la rentabilidad financiera como fin último de la vida. La andina es otra. Se trata de hacer juntos y bien las cosas cotidianas, como producto del equilibrio entre el pensar bien y el sentir bien, o equilibrio entre el yacha y el munday. Y estos no son criterios morales, éticos, son criterios económicos y políticos. Innovación para la competitividad en la modernidad. Nuestros países tienen que darse cuenta de esto rápidamente, ¿no? Porque la competencia con los países desarrollados es sobre esto de la brecha digital. La brecha digital es ahora la forma como se expresa la brecha tecnológica. Y si nosotros no somos capaces, como ya dicen muchos teóricos, sociólogos, filósofos, economistas, si nosotros no somos capaces de crear nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología, basada en nuestras raíces locales, y eso no por un capricho, sino porque nuestro medio geográfico, climatológico, nuestro medio, que es latitud y longitud,
muy particular, ¿no?, con respecto a otras latitudes y a otras longitudes del mundo, no se puede manejar sin una tecnología propia que tenga sus raíces acá. Porque si nosotros intentamos utilizar una tecnología desarrollada, por ejemplo, en Italia o en la China, para acá, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Hay pues un millón de experiencias de este fracaso, ¿no?, de este fracaso. Así como se requiere eficientes sistemas viales y transporte para el comercio de bienes, nuestros países requieren conectarse con superautopistas en los sistemas globales de información. Debemos hacer un gran esfuerzo hacia una modernidad andina. Esto no tiene ninguna connotación, no tiene nada que ver a seguidismo de la modernidad como concepto, ¿no? Ustedes saben que la modernidad ya es un concepto que implica muchas cosas. Integrando gestión de tecnologías de información y comunicaciones a nuestras estrategias de desarrollo nacional, regional y local para tomar ventaja de las soluciones disponibles en el mercado. Y bueno, finalmente tenemos que tener contenidos nuestros. Estos conceptos que yo les estoy informando, nosotros estamos metiéndolos a internet, ¿no? Y mucha gente ya nos escribe y nos pide que le demos más información con respecto a esto. Y muy pronto vamos a hacer nuestro diplomado. Felizmente tenemos a esta Fundación Rescoldo acá, a Pacarina, ¿no?, y todo esto, que estamos conformando una red de investigadores que desarrollen estos contenidos para que podamos pues usarlos, ¿no?, muy pronto en gobiernos nuestros, ¿no? Bueno, aquí se habla de los contenidos, ¿no? Esto es interesante. La institucionalidad y el liderazgo en el buen gobierno. Estos 4 principios son principios que actualmente se practican en las comunidades. El principio Camachi es el famoso principio de los zapatistas. El mandar obedeciendo en las comunidades se conoce como el Camachi. El Camachi es el poder obediente al pueblo organizado. Al jefe se le da un encargo. Es un sirviente, en el buen sentido del término. No se le entrega una propiedad sobre el poder. El segundo principio es el principio Collana. Ya vimos qué significa el Collana, ¿no? Colla es el que mejor hace las cosas. Se puede traducir como el más puro también, porque también internamente en su espíritu es el mejor. Y todos pueden ser los mejores. Si se esfuerzan, todos pueden ser collanas, ¿no? Pero ser collana en una comunidad es pues algo muy muy importante, ¿no? Muy especial. Cada uno se gana ese sitial, ¿no? Cada familia, cada niño. El principio confederativo, gobiernos locales autónomos pero integrados a una autoridad subsidiaria. Esto también de la democracia subsidiaria y la democracia a secas es algo tan importante que hay que estudiarlo, ¿no? Se dice que en Suiza, por ejemplo, existe una democracia subsidiaria. Son 4 pueblos, más otro pueblo que son los romances o los gitanos, que viven en una confederación, la Confederación Helvética. Y ellos son muy orgullosos de decir que su democracia es subsidiaria, ¿no? Es una democracia diferente que la democracia que nosotros tenemos en las repúblicas, ¿no? Y los suizos se ríen de esa democracia, dicen que es un chiste. La democracia francesa, dicen que es una locura, es una mentira, dicen. Los jóvenes, suizos, se ríen cuando hablan de la democracia de los franceses. El cuarto, el principio paritario. Dicen que Juan Jacobo Rousseau vivió en Ginebra, por eso se ríen, ¿no? Porque dicen,
acá le enseñamos a Juan Jacobo Rousseau lo que era la democracia y él les enseñó mal a los franceses, a sus paisanos. Cuarto, el principio paritario, que es el que ya vimos, de varones, mujeres, principalmente, viejos, jóvenes, Hanansayas y Urinsayas. Políticas públicas hacia el sumas causa. Bueno, la territorialidad es muy importante para las comunidades, ¿no? Ustedes saben que, como conocen a José Carlos Mariátegui, al pensador, al filósofo peruano, militante que fundó el Partido Socialista del Perú, él hablaba de la importancia de la tierra sobre las comunidades, pero ya hace algún tiempo se ha corregido esto, ¿no? Porque los comuneros no son gusanos que comen tierra, dicen allá. O sea, la tierra es importante en la propiedad, pero más vale el concepto de territorio, ¿no? No es la tierra propiamente la que es importante para el indio. El indio quiere su territorio, su patria chica. Entonces, la territorialidad es algo muy importante. Lengua y cultura. Esto es políticas públicas en el sentido de desarrollar leyes para que estos conceptos puedan ser ejercidos en forma equitativa por las comunidades, sobre todo, también pueden ser por las familias que viven en las ciudades, en los barrios pobres, digamos, ¿no? Marginales de las ciudades. La lengua y la cultura, igualmente, y la memoria e historia. Las políticas públicas deben ser parte de un proyecto de recuperación de la memoria histórica que se expresa en una serie de instituciones, como por ejemplo las mingas, las asambleas comunales, los cabildos, como partes integrantes de las dinámicas de gestión pública con estatus y reconocimiento oficial. Esto de la memoria y la historia es algo muy, muy importante, porque estábamos hablando en estos días pasados de lo que es la pedagogía de la desmemoria, ¿no? Que creo que ustedes ya también la han trabajado un poco. Y es algo que hay que desarrollarlo, ¿no? Porque la historia la escriben los vencedores, pues, ¿no? Entonces la memoria que queda es la de los que han aplastado a otros pueblos. Aunque no signifique que todos los seres humanos tenemos ese ánimo de aplastar al otro, ¿no? Al vecino. Pero la historia pues la escriben así. Los que ganan la guerra tienen la historia a su antojo, ¿no? Y dicen, a estos los hemos matado porque eran pues al final rateros, flojos, ociosos, borrachos, ¿no? Homosexuales, eran gente despreciable, ¿no? Que había que desaparecer del mapa porque esto podía contaminar a nuestros hijos. Entonces esa deformación, ¿no? Esa es lo que se llama la pedagogía de la desmemoria. Y si nosotros analizamos la historia, bueno, ningún indígena ha escrito, ¿no? Cómo fue la guerra, por ejemplo, de las Pampas, ¿no? Cómo exterminaban a los indios de forma sistemática, ¿no? Entonces, no los pudieron matar a todos. Los que sobrevivieron tuvieron hijos, nietos, etc. Actualmente sus nietos, sus tataranietos de estos que sobrevivieron pueden recordar. O sea, la memoria genética es algo que funciona. Pueden recordar grandes sucesos, procesos, pero también pueden recordar situaciones muy específicas. O sea, de repente algún psicólogo o neurofisiólogo podría explicarnos cómo se da eso, pero se puede dar. Y hay que buscar hacer esa historia y esa pedagogía de la memoria, ¿no? De recordar cosas verídicas, no enseñar mentiras a los niños, porque lo peor es enseñar mentiras. Así el niño aprende no solamente las mentiras, sino que aprende a mentir también, porque cuando se da cuenta de que lo que le han contado es mentira, ya pues, ya la degenera, ¿no? Degenera eso y se vuelve método. Entonces la mentira como método es una cosa que hay que aborrecer y hay que desaparecer. No sé, ¿están cansados ya? Podemos hacer un cortecito de un ratito.
¿Podemos hacer un corte o terminamos mejor para hacer un diálogo? ¿Sí? Ya pues.